noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este programa de estudio continuo, ¿sí?, de Biblia, Teología y Misión. En esta noche vamos a tomar algunos temas bastante importantes e interesantes, pero primeramente no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube como Biblia, Teología y Misión. Y también no se olviden de compartir para que muchas más personas puedan ver este maravilloso programa. Muy bien, vamos a comenzar con una oración, así que donde quiera que estás, inclinas el rostro y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar estos maravillosos temas. Padre, en tus manos nos encomendamos y todo lo que se diga sea para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Bendice al ponente también, quien va a tener el tema. Gracias, Padre, por todo. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el tema de esta noche es bastante interesante e importante para nuestra vida, el discipulado. Si bien es cierto, el discipulado lo encontramos en muchas partes de la Biblia, pero ¿es posible encontrar discipulado en el libro de Apocalipsis? En esta noche usted lo va a descubrir, así que vamos a estar muy atentos a la ponencia de Eckhard Müller. Así que, Eckhard, el tiempo contigo. Okay, thank you very much. Okay. I'm glad to be with you. Chance here to study an interesting topic. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y tenemos la oportunidad de estudiar un tema muy interesante. The topic given to me was about discipleship in Revelation, but I had to expand that a bit. El tema que me dieron a mí fue el discipulado en el libro de Apocalipsis, pero lo tuve que expandir un poco. So we will start in the New Testament and channel and then move to Revelation. Así que vamos a comenzar en el Nuevo Testamento y de ahí nos iremos movilizando hacia Apocalipsis. Now, some of you may be familiar with the name Dietrich Bonhoeffer. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con el nombre Dietrich Bonhoeffer. He was a Lutheran pastor and theologian in Germany and died just before the end of the Second World War. He was imprisoned by Hitler. Él era un teólogo luterano y él vivió durante un tiempo bastante tempestuoso y murió al final de la Segunda Guerra Mundial cuando fue apresado por Hitler. So actually he was executed. And he wrote this classic book, The Cost of Discipleship. Y de hecho fue ejecutado y escribió este libro clásico que se llama El costo del discipulado. So this is a very important book. It's still studied today. Este es un libro muy importante y todavía se estudia hoy en día. And what he basically says is to be a disciple is not a cheap thing. And it's not cheap. Okay, y básicamente lo que dice es que ser discípulo no es una cosa barata. It has to do with following the Lord. Tiene que ver con seguir al Señor. Now today discipleship is very prominent and you have also so-called discipleship movement and other things related to discipleship. Ahora el discipulado es algo bastante prominente y tenemos bastantes movimientos entre los que podemos ver el movimiento del discipulado y algunos otros. Now in the US, there is a publishing house called InterVarsity Press, and here are a number of titles, and these are not all of them, published in the year 2017. En Estados Unidos hay una casa publicadora que se llama InterVarsity Press y aquí algunos de los libros que ellos publicaron, no es una lista completa, y que fueron publicados en el año 2017. This shows how important it has become for Christians to discuss discipleship. Esto nos muestra qué tan importante se ha vuelto para los cristianos discutir el discipulado. Now, we would not agree with all these things, but nevertheless, we are also interested in the topic discipleship. Es posible que nosotros no estemos de acuerdo con muchas de estas cosas, pero sí, no obstante, sí estamos interesados en estudiar acerca del discipulado. The term discipleship does not appear in Scripture. El término, la palabra discipulado no aparece en las Escrituras. It's a theological term rather than a biblical term. Es más un vocablo teológico más que un vocablo bíblico.
So what you find in scripture is the term disciple, not discipleship, disciple and making or becoming a disciple. Y lo que ustedes encuentran en las escrituras es la palabra discípulo y no discipulado, o convirtiéndose o haciendo discípulos. But the concept of discipleship is not limited to just these two or three words. Pero el concepto de discipulado no se limita a estas 2 o 3 palabras que encontramos acá que se refieren a discípulo. Now, a preliminary definition could be a disciple as a follower and student or an adherent of a master, teacher, or leader. La definición preliminar podría ser la siguiente: un discípulo es un seguidor o estudiante de o un adherente a un señor, maestro o líder. Now, this term mathetes, which means disciples, is found more than 260 times in the New Testament. This is quite frequent. El término discípulo matetes, como lo encontramos ahí, se encuentra más de 260 veces en el Nuevo Testamento. Así es que es bastante frecuente su uso. But it appears only in the 4 Gospels and the book of Acts, in no letter of the New Testament and not in the book of Revelation. Pero solo aparece en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. No aparece en ninguna de las cartas neotestamentarias, ni tampoco en el libro de Apocalipsis. And so we have to go to other New Testament books to find out first what discipleship means, to take that concept then to the book of Revelation. Así que tenemos que ir a otros libros del Nuevo Testamento para encontrar lo que el discipulado significa, para luego llevar esa definición hacia el libro de Apocalipsis. In the Gospel of Matthew, disciples are primarily the 12 disciples or apostles and later. Primeramente en el Evangelio según Mateo, los discípulos son primordialmente los 12 discípulos que luego fueron apóstoles. Then you have disciples of John, the Baptist. Luego tenemos a los discípulos de Juan el Bautista. And once it's even mentioned that the Pharisees have disciples. Y menciona también que los fariseos tenían discípulos. And there are probably more than just the 12 disciples. Y probablemente hay más que los 12 discípulos In Matthew. en el Evangelio de Mateo. And then you have general statements about the nature of disciples. También tenemos enunciados generales acerca de la naturaleza de un discípulo. In Matthew, we have 3 important statements. En Mateo tenemos 3 enunciados importantes. In Matthew 10, 24 and 25, Mateo 10, 24 y 25. it says that disciples are not above their teacher. Dice que los discípulos no están por encima de su maestro. Now see, in the first century and also a little before and after that, there's Jesus with disciples and there are Pharisees with disciples. And so there's a teacher-student relationship. Ustedes pueden ver que en el siglo I de la era cristiana encontramos a Jesús con sus discípulos y a los fariseos con sus discípulos y vemos que hay una relación de maestro-estudiante. Now this is similar between Jesus and the Pharisees, but there are a lot of differences. Y esto es similar entre Jesús y los fariseos, pero hay muchas diferencias en la relación. A rabbinic student would devote a certain time of his life to study with a rabbi. Un estudiante rabínico dedicaría una cierta parte un tiempo de su vida para estudiar con un rabino. But a disciple of Jesus spends his entire life. Pero el discípulo de Cristo pasa toda su vida estudiando. Now, rabbinic disciples would become rabbis after a while, after they have studied, and might outgrow their master. Los discípulos rabínicos podrían convertirse en rabinos ellos mismos y en algún momento podrían superar a su maestro. But disciples of Jesus will never attain Jesus' status, knowledge, character, and quality. Pero los discípulos de Jesús nunca alcanzarían el estatus de Jesús, su conocimiento, su carácter y su calidad. And they would even worship Jesus.
y de hecho adorarían a Jesús. So disciples of Jesus were not only to learn from the teacher, but to share in the totality of his life, including his suffering. Así es que los discípulos de Jesús no estaban únicamente para aprender acerca de su maestro, sino para compartir en la totalidad de su vida, incluyendo su sufrimiento. So the second text is here, Matthew 12, 49 and 50. El segundo texto es Mateo 12, 49 y 50. And here the emphasis is on the fact that disciples have become Jesus' brothers and sisters. Y el hecho aquí importante acá es que los discípulos se han convertido en hermanos y hermanas de Jesús, en su familia. It's a much closer relationship. They become part of Jesus' family. Es una relación mucho más cercana, se han convertido en parte de la familia de Jesús. They're still teacher and student, but there's also this family relationship, brothers and sisters. Todavía son estudiantes de Jesús, pero hay además esta relación familiar, hermanos y hermanas de Jesús. Then the third text is Matthew 16, verse 24. Y el tercer texto es Mateo 16, 24. All those who want to be disciples of Jesus must be attached to him permanently and exclusively. Todos aquellos que quieran ser discípulos de Jesús deben estar en un sentido adheridos a Jesús permanentemente y en forma exclusiva. Yeah. And this, when we talk about permanently and exclusively, this excludes so-called dual allegiance. ¿Ok? Y cuando mencionamos esta relación permanente y exclusiva, esto excluye una lealtad dual. You cannot have a relationship with evil powers and with Jesus at the same time. Ustedes no pueden estar en una relación dual al mismo tiempo con el mundo y con Jesús. Yeah, you cannot be a Buddhist and a Christian at the same time, or an animist and a Christian. Usted no puede ser un budista y estar con Jesús al mismo tiempo, o un animista y estar con Jesús al mismo tiempo. Now, in reality, this happens. Pero en la realidad esto sucede. But this is not the biblical image of a disciple. Y esta no es la imagen bíblica de un discípulo. A disciple is committed to Jesus as a person also, and not just to his teachings. El discípulo tiene un cometido especial directamente y personalmente con Jesús y no solamente con sus enseñanzas. So both of these elements are important, the teachings, but also the life. Así que ambos elementos son importantes, las enseñanzas, pero también una vida con Jesús. And so they become like Jesus to some extent, grow in discipleship and share in Jesus' mission. Así que se transforman hasta cierto punto se transforman a la semejanza de Jesús, crecen el discipulado y comparten en su misión. Now we go to the Gospel of Mark. Cuando vamos al Evangelio según Marcos, Mark agrees with Matthew in many aspects, but Jesus' disciples, the 12, are seen more negatively by him than by Matthew. El Marcos está de acuerdo con Mateo en muchos respectos, pero los discípulos de Jesús son visualizados más negativamente por él que por Mateo. Yeah. So they don't get it. Sometimes they don't understand Jesus, or they don't want to understand Jesus. Así que muchas veces no lo comprenden o no quieren comprender a Jesús. No logran comprenderlo en realidad, según el Evangelio de Marcos. Nevertheless, their failure does not necessarily disqualify them as persons who follow Jesus as disciples. Y no obstante, su fracaso no los descalifica necesariamente a estas personas de seguir a Jesús y convertirse en sus discípulos. Now, what is very important in Matthew is servanthood. A disciple is a servant. Una cosa muy importante en el discipulado es el servicio. Un discípulo es un siervo. Now we go to Luke. Ahora vamos al Evangelio según Lucas. We have the same group
that of disciples that we find in Matthew and Mark, but a shift takes place. Ahora, en el Evangelio de Lucas encontramos los mismos grupos de discípulos que están en Mateo y en Marcos, pero un cambio toma lugar. Now, the most important shift is that according to Matthew and Mark, Jesus sent out the 12 on a mission trip, so to speak. La diferencia más importante es que de acuerdo a Mateo y a Marcos, Jesús envió a los 12 discípulos. According to Luke, he sent out the 12, but also the 70. Y de acuerdo a Lucas, él envió a los 12, pero también envió a los 70. So it's a larger group, and also women feature prominently as disciples in the Gospel of Luke. Así es que esto es importante, y también en el Evangelio de Lucas, también las mujeres aparecen como, prominentemente como discípulas en este Evangelio. Now, Luke 6, verse 40 adds the idea that a disciple needs to be fully trained. Lucas 6:40 agrega la idea de que los discípulos necesitan estar completamente entrenados. And Luke 14 expresses in strong terms the cost of discipleship. Y en Lucas 14 encontramos palabras muy fuertes acerca del costo del discipulado. And there is an emphasis on each day in these verses. Y hay un énfasis de cada día en estos versos. Discipleship is a call for daily self-denial and daily following the footsteps of the Master. El llamado al discipulado es un llamado a negarse cada día, a negarse a sí mismo y a seguir en los pasos del Maestro cada día. Now we go to Acts, and this concludes the other New Testament part, and then we go to Revelation. Ahora vamos hacia el libro de los Hechos, y esto concluye la parte del Nuevo Testamento, y luego nos iremos hacia Apocalipsis. Now in Acts, the number of disciples has multiplied tremendously. En los Hechos, el número de discípulos se ha multiplicado grandemente. Gentile believers in Antioch explicitly are now named disciples, and for the first time are called Christians. Los creyentes gentiles en Antioquía son llamados explícitamente discípulos y fueron los primeros en ser llamados cristianos. This is also important because for the first time the two expressions, disciple and Christian, become interchangeable. Y esto es bien importante porque es la primera vez en que los vocablos discípulo y cristiano se vuelven intercambiables. So in other words, if you are a Christian, you have to be a disciple. Otherwise, you are not a Christian. En otras palabras, si usted es un cristiano, tiene que ser un discípulo. De lo contrario, no es cristiano. But this is not the reality today. You have millions of people calling themselves Christians and not even interested in Christianity or going to church or whatever. Pero esto no es, realmente no se da hoy, no es cierto hoy en día, porque tenemos millones de personas que se llaman cristianos y realmente ni siquiera están interesados en ir a la iglesia o en congregarse. So if according to the Bible you are really a Christian, then you are a disciple. Si es que de acuerdo a la Biblia, si usted es un cristiano, debe ser un discípulo. So here are some marks of disciples in the book of Acts. Aquí hay algunos aspectos de los discípulos en el libro de Hechos. So they have faith, Tienen fe, they are filled with the Holy Spirit and joy. están llenos del Espíritu Santo y de gozo. Fellowship is important, La comunión es importante and they care for one another. y se preocupan los unos por los otros. They are involved in mission, Se involucran en la misión and even if they experience tribulation, they continue in faith. y aún a pesar de que experimentan tribulaciones, ellos continúan siendo fuertes en su fe. Now, we briefly, I missed that. We briefly have to look at the Gospel of John. Y muy brevemente tenemos que ver el Evangelio de Juan. And we are only interested in the characteristics of true disciples according to John. Y estamos interesados en las características de los verdaderos discípulos de acuerdo a Juan. A disciple believes in Jesus and in Scripture.
Los discípulos creen en Jesús y en las Escrituras. He recognizes Jesus as the Lord, Reconocen que Jesús es el Señor and he lives constantly in his presence. y viven constantemente en su presencia. A disciple of Jesus loves and cares for others. Un discípulo de Jesús ama y se preocupa por otros, por los Here in the otros. Gospel of John in chapter 13, we have an extra sign for non-believers. En el capítulo 13 de Juan tenemos una señal extra para los no creyentes. And this sign is Christians love each other. Y esta señal, este aspecto es que los cristianos se aman los unos a los otros. So sometimes we have to learn a bit more. Así es que muchas veces tenemos que aprender un poco más. Now, these disciples also bring fruit. This is spiritual fruit. Los discípulos también dan frutos. Estos son frutos espirituales. And they remain or abide in Jesus. Ellos permanecen en Cristo Jesús. Also, they are humble. Y también son humildes. So, there are a number of other terms which describe discipleship. Hay otros vocablos que describen el discipulado. There is this phrase, to come after. So there are people who come after Jesus. Está esta frase de seguir. Hay personas que siguen a Jesús. Or there are people who walk with Jesus. O hay personas que caminan con Jesús. But the most important verbs, apart from the disciple word that we had before, are the ones listed here on the bottom of our slide. Pero los términos más importantes, aparte de los que ya vimos antes, que significan discípulos, son estos que vemos aquí al final de esta diapositiva. So it's to learn, Es aprender, to make or become a disciple, and to follow as a disciple. hacer o convertirse en un discípulo o seguir como un discípulo seguiría. So the word manthano is rendered to learn or to find out. Así es que el verbo manthano significa aprender o descubrir. So in the Gospels, disciples have to learn mercy. Así es que en los evangelios los discípulos tienen que aprender la misericordia. They must take upon themselves Jesus' yoke and learn from him who is gentle and lowly in heart. Ellos deben de llevar sobre sí mismos el yugo de Jesús y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. They have to learn from the fig tree to understand the times, what time it is. Y deben de aprender de la higuera cómo comprender los señales de los tiempos. Now, according to Paul uses manthano. According to Paul, they have learned Jesus Christ. Y Pablo utiliza la palabra manthano. Manthano, de acuerdo a Pablo, ellos han aprendido a Jesucristo. They have learned scripture and Christian teachings. Ellos han aprendido las escrituras y las enseñanzas cristianas. But learning is also practical, not just in your head. Pero el aprendizaje también es algo práctico, no solamente teórico en su cabeza. They must learn not to be puffed up. Ellos deben aprender a no verse como engreídos, But to devote themselves to good works. pero en cambio deben dedicarse a las buenas obras. So Christians are lifelong learners. Así que los cristianos son aprendices de por vida. But if they are constant learners, they need to be open to the guidance of the Holy Spirit. Pero si quieren ser aprendices constantes, ellos necesitan estar abiertos a la guía del Espíritu Santo. And that may also mean to let go of some ideas that they like and some attitudes if they cannot be supported by the Word of God. Y eso incluye que tienen que dejar ir algunas ideas que les gusten a ellos o algunas actitudes, si todas estas ideas y actitudes no pueden ser probadas por la palabra de Dios. Okay, this was the word manthano. Now the word mathetoio. Esa era la palabra manthano. Ahora vamos a ver la palabra matetoio. And this is, for example, used in the so-called Great Commission.
Y esta es la palabra que se usa, por ejemplo, en la Gran Comisión. So, and the verbs of Matthew 28, which is the Great Commission, verse 19 and 20, look like this, if I literally translate them. Los verbos que encontramos en Mateo 28, 19 y 20, si los traduzco literalmente, se ven tal y como les indicó a continuación. Going, Ir, make disciples, hacer discípulos, and then by baptizing them, a través de bautizarlos teaching them. y enseñarles. Okay, now some people have suggested a chronological sequence. Algunas personas han sugerido una secuencia cronológica. So first you baptize, Primero lo bautizan and then you teach them, y entonces les enseñan and then you help them to become disciples. y entonces ellos se convierten en discípulos. This is what you find oftentimes in this literature on discipleship. Yeah? Eso es lo que encontramos frecuentemente en la literatura sobre el discipulado. However, the making of disciples happens in teaching and baptizing them. Sin embargo, el hacer discípulos sucede al enseñarles y bautizarlos. As they are baptized, they are followers of Christ and therefore disciples. En cuando son bautizados, se convierten en seguidores de Cristo y por lo tanto en discípulos. To be or make someone a disciple is not a post-baptismal process. Hacer o convertir a alguien en un discípulo no es un proceso post-bautismal. It starts with baptism. Comienza con el bautismo. If you commit your life to Jesus and are baptized, you are a Christian and you are a disciple. Si usted le entrega su vida a Cristo y se bautiza, realmente usted se convierte en un discípulo. Now, certainly there is more to learn. There's no question. Y por supuesto que hay mucho más que aprender, de eso no hay dudas. So, but disciples is not something that comes later. Pero el discipulado no es algo que venga después. And it's not just the doctrine by or for itself that has to be learned. Y no es solamente la doctrina por y en sí misma la cual debe ser aprendida Or has to be taught. o que deba ser enseñada. You see, I can teach Bible studies and just teach knowledge. Ustedes ven, yo puedo dar estudios bíblicos y simplemente impartir conocimiento. But this is not enough. Pero esto no es suficiente. I mean, you have to put that to practice. Eso se tiene que poner en práctica. So the goal is of attaining a Christ-like way of life. Así es que la meta en sí es obtener una vida similar a la de Cristo. Someone has written here, and I quote, also, we should not miss the significance of all the things. Y alguien escribió, y yo aquí lo estoy diciendo literalmente, no deberíamos de perder el significado de todas las cosas. Because in this Great Commission it says, teach them all what I have told you. Porque en esta gran comisión Jesús dice, enséñales todo lo que yo les he enseñado a ustedes, todo lo que yo les he mandado. So Jesus is not suggesting that his followers should make a selection from his teaching as it pleases them and neglect the rest. Así que Jesús no está sugiriendo que sus seguidores deberían seleccionar lo que ellos quieren de sus enseñanzas y dejar a un lado el resto. Disciples are to observe all that this means. Los discípulos deben observar todo lo que Jesús enseñó y que esto significa. And then the last term is akolotheo. El último vocablo es akoloteo. It is often used as a technical term, but not always. Y se utiliza muchas veces como un término, un vocablo técnico, pero no siempre. It means to follow, and it is if it is technical, it's related to discipleship. Y significa seguir, y si es técnico, se refiere específicamente al discipulado. We have this term in the book of Revelation. Y encontramos este vocablo akoloteo en el libro de And Apocalipsis. here's how this term is used in the New Testament. Y aquí
y aquí está cómo se utiliza en el Nuevo Testamento. Now, sometimes it does not refer to discipleship, but means I just to follow. I go after someone, but not in the sense of discipleship. Y algunas veces se refiere al discipulado, pero no siempre, porque algunas veces se utiliza bajo la acepción de simplemente seguir a alguien. See, here crowds and individuals follow Jesus, but not necessarily in the sense of being the disciples. They may just have been curious. Aquí encontramos que las multitudes de los individuos seguían a Jesús, pero no necesariamente en el sentido de ser discípulos, sino que sí puede que únicamente hayan tenido curiosidad. Now, Jesus, however, called people to follow him, and this as disciples. Y sin embargo, Jesús le llamó a las personas a seguirle, y eso como discípulos. And those who accepted the call became his followers. Y aquellos que aceptaron el llamado se convirtieron en sus seguidores. So women followed Jesus and ministered to him. Las mujeres siguieron a Jesús y le ministraron. In Revelation, the army of heaven follows Jesus. Y en el libro de Apocalipsis, los ejércitos celestiales siguen a Jesús. There are also general statements on what it means to follow Jesus. Y hay dichos generales, hay versos generales que sobre lo que significa seguir a Jesús. Yeah, for example, to take up one's cross Por ejemplo, tomar su cruz and to follow the light. y seguir la luz. So we can summarize here what we have done so far. Aquí vamos a resumir lo que hemos visto hasta este momento. The disciples are followers of and learners from the teacher. Los discípulos son seguidores de y aprendices del maestro. They may or they may not have received a special call, but all of them are called anyway, in one way or the other. Puede que sí o puede que no hayan recibido un llamado especial, pero al final son llamados de alguna forma u otra. Now the 12 received a special call, and this call resembles a prophetic call in the Old Testament. Ahora, los 12 reciben un llamado especial y este llamado se parece muchísimo al llamado profético en el Antiguo Testamento. Disciples have committed their lives to Jesus as Savior and Master, and this is a decision for life. Los discípulos han entregado sus vidas a Jesús como su Salvador y Maestro, y esta es una decisión de por vida. And there's lifelong learning and following Jesus. Y el proceso de aprender y de seguir a Jesús es un proceso que dura toda la vida. Now, as we have said, in the truest sense, disciples are Christians and vice versa. En el sentido más verdadero, hemos dicho que los discípulos son cristianos y viceversa. And therefore, baptism is the official beginning of discipleship. Y por lo tanto, el bautismo es el inicio oficial del discipulado. And becoming a disciple is not a post-baptismal process. Convertirse en un discípulo no es un proceso post-bautismal. So the decision to follow Jesus has to be preceded by getting to know, at least rudimentarily, who Jesus is and what he teaches. Así es que la decisión de seguir a Jesús tiene que ser precedida por aprender a conocer y por lo menos rudimentariamente comprender a Jesús y a sus enseñanzas. Now let me mention that briefly. If you look at the book of Acts, you oftentimes find the following sequence. Ahora déjenme decirle brevemente, si ustedes se concentran en el libro de los Hechos, encuentran la siguiente secuencia. People hear the message which is proclaimed. Las personas escuchan el mensaje que es proclamado. Secondly, they believe. Segundo, lo creen. Number 3, they are baptized. Tercero, son bautizados. So you hear, you get information, you believe, you change your life, and you are baptized. Ustedes escuchan la información, la creen, son transformados y luego son bautizados. And disciples are imitators of Christ. Y los discípulos son imitadores de Cristo. They are not free from mistakes, No están libres de cometer errores, but still they have the mandate to make disciples of all nations. pero aún así tienen que seguir el
mandato de hacer discípulos de todas las naciones y pueblos. And we have mentioned different characteristics of disciples in the New Testament. Y hemos mencionado muchas características de los discípulos en el Nuevo Testamento. So we go to Revelation now. Así es que ahora nos dirigimos a Apocalipsis. The only discipleship term comparable in meaning to the Gospels is this verb akoloutheo. El único vocablo del discipulado comparable al significado que encontramos en los evangelios es este verbo akolouteo. And we will return to that in a moment. Regresaremos a él en un momento. In Revelation, Christians are committed to Jesus and his value system. En Apocalipsis, los discípulos han hecho un cometido hacia Jesús y hacia su sistema de valores. They are called the remnant, the saints, God's servants, Son llamados el remanente, los santos, los siervos de Dios. or they are called the called and the chosen. Y también son los llamados y los escogidos. There are many characteristics, but four stick out. Hay muchas características, pero 4 sobresalen. They keep the commandments, have the testimony of Jesus, faith and endurance. Ellos guardan los mandamientos, tienen el testimonio de Jesús, la fe o la fidelidad y la permanencia en el mensaje. Now, indirectly, you find that also in the Gospels. Indirectamente encontramos esas características en los evangelios. You don't find them in one place, but in different places. No los encontramos en un solo lugar, pero sí los encontramos en varios lugares. The first characteristic, faith. La primera característica es la fe. So in Revelation 13, verse 10, we hear about faith, and then in 14:12, we hear about the saints have faith in Jesus, or the faith of Jesus. En Apocalipsis 13:10 habla acerca de la fe de los santos y en el 14:12 encontramos que tienen la fe en Jesús o la fe de Jesús. Now, faith or faithfulness is the Greek word pistis. Ahora, fe o fidelidad es la palabra griega pistis. But when we translate this phrase in Greek, we have four options. Cuando traducimos esta frase en griego hay 4 opciones. Either disciples have the faith of Jesus, O bien los discípulos tienen la fe de Jesús, which is oftentimes understood, especially by Adventists, as faith in his teachings, que muchas veces es comprendida especialmente por los adventistas como fe en sus enseñanzas, or faith in Jesus, not faith of Jesus, but secondly, faith in Jesus. y la fe en Jesús, no como decimos antes, la fe de Jesús, sino que fe en Jesús. So you trust Jesus and you believe that he is the Savior and Lord. Ok, usted tiene confianza en Jesús y que él dio su sangre para salvarnos. But it can also mean faithfulness. Pero también puede significar fidelidad a Jesús. So the believers, the disciples are faithful to Jesus. Así que los creyentes, los discípulos son fieles a Jesús. And it can also mean the faithfulness of Jesus. Pero también puede significar la fidelidad de Jesús. So believers have someone who is faithful to them, which is Jesus, who is Jesus. Así es que los creyentes son fieles a alguien y en realidad son fieles a Jesús. It is very difficult to decide which of these four options is the correct one. Es muy difícil decidir cuál de estas 4 opciones es la correcta, Because you can defend anyone. porque usted puede defender cualquiera de ellas. And it could very easily be, as this is more frequent with John, that they are complementary. Ok, y lo más frecuente, y esto se da mucho, es que pueden se complementarse entre sí. So that we don't have to make a decision. Disciples have the faith of Jesus, the faith in Jesus. They are faithful to Jesus and Jesus faithful to them. Así es que los discípulos no tenemos que decidir, realmente los discípulos tienen la fe de Jesús, tienen fe en Jesús, son fieles a Jesús y Jesús es fiel a ellos. So this next one is they have the testimony of Jesus. El siguiente concepto es el testimonio de Jesús.
repeatedly, this phrase testimony of Jesus appears in connection with other expressions. For example, the word of God and the testimony of Jesus. En repetidas ocasiones la frase testimonio de Jesús aparece en conexión con otras expresiones. Por ejemplo, en la palabra de Dios tenemos la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yeah, and it's important that we see these two things combined, not Y just es, testimony of Jesus by itself. y es importante que veamos que estas dos cosas están combinadas, no solamente el testimonio de Jesús por sí solo. Yeah, you have to look at both. You can look at the phrase testimony of Jesus by yourself, but you should also look at the word of God and the testimony of Jesus, for example. Sí, no es solamente dejar el testimonio de Jesús por sí solo, sino que tenemos que verlo combinado, el testimonio de Jesús con la palabra de Dios. Now, according to Revelation 19 and 22, a text that we as Adventists oftentimes use, the testimony of Jesus has to do with prophecy. Y de acuerdo a Apocalipsis 19:10 y 22:9, unos textos que nosotros los adventistas utilizamos muy frecuentemente, el testimonio de Jesús tiene que ver con profecía. So when we look at the term testimony of Jesus in a wider sense in the book of Revelation, Cuando vemos entonces el testimonio de Jesús de una manera más amplia en el libro de Apocalipsis, then it means the remnant lift up God's word, including the book of Revelation and other genuine manifestation of the gift of prophecy. entonces ahí lo encontramos y nos dice que el remanente ponen en alto la palabra de Dios, incluyendo el libro de Apocalipsis y otras manifestaciones genuinas del don de profecía. It is not so much what believers proclaim, but what they have. Y no es tanto lo que los creyentes proclaman, sino más bien lo que tienen. Christ's self-revelation through the prophets. La autorrevelación de Cristo a través de los profetas. The disciples read, hear, and keep it. Los discípulos lo leen, lo escuchan y lo guardan. And through his testimony, Jesus informs, teaches, educates, and corrects his disciples. Y a través de su testimonio Jesús informa, enseña, educa y corrige a sus discípulos. And then we have the patience or endurance of perseverance. Y tenemos también el concepto de paciencia o perseverancia. So the remnant do not give up their relationship with God. El remanente no se rinde en su relación con Dios. They do not lose their hope in Jesus' second coming. Ellos no pierden su esperanza en la segunda venida de Cristo. They're also patient in human relationships and patient in suffering. Ellos también son pacientes en sus relaciones humanas y pacientes en su sufrimiento. And they keep the commandments. Y guardan los mandamientos. So Christ's disciples observe what the Master has taught them. Así es que los discípulos de Cristo ponen en práctica lo que el Maestro les ha dicho. So they demonstrate in this way their love and loyalty. Y de esa manera demuestran su amor y lealtad hacia Él. And the most prominent among the commandments, next to the commandment to love God and neighbor, are the 10 commandments. Y los más importantes de los mandamientos que están a la par del mandamiento de amar a Dios y al prójimo son los 10 mandamientos. And you see this when it says they keep the commandments. This phrase is found in the central vision of the book of Revelation, chapter 12 and 14. Y cuando dice que guardan los mandamientos, encontramos esta frase en la parte central del libro de Apocalipsis, en los capítulos del 12 al 14. And if you read through these chapters and ask yourself which commandments are transgressed, Y si ustedes revisan... the powers. Sorry, I didn't hear that last part, Doctor. Yeah, which if you read chapter 12 through 14, Uh-huh. Okay, si ustedes leen entonces los capítulos del 12 al 14 and ask yourself which commandments are appearing indirectly.
y se preguntan cuáles son los mandamientos que aparecen indirectamente, it is very clear it's the Ten Commandments. se vuelve muy claro que son los 10 mandamientos. Yeah, you have evil powers who kill. Y encontramos ahí también los poderes que matan You have evil powers who demand worship. y los poderes del mal que requieren adoración, que buscan la adoración You have deceit, lying. y que engañan y que mienten. So most of the Ten Commandments, and then you have the Sabbath commandment, most of the Ten Commandments are found in chapter 12 to 14. Así es que la mayoría de los 10 mandamientos se encuentran en los capítulos 12 al 14. And we find there the Sabbath commandment correctly. So, Y encontramos el mandamiento del sábado en su forma más correcta. and this may become the most important issue, Sabbath, keeping the Sabbath. Y eso se puede convertir en el punto más importante, el guardar el sábado. But we should not forget that the other commandments are also at stake. Pero no deberíamos de olvidar que también los otros mandamientos también están en peligro de no ser observados. Now, if you look at the 7 messages to the 7 churches, Ahora, si ustedes ven los 7 mensajes a las 7 iglesias, there we find true disciples, but they are deficient. encontramos verdaderos discípulos, pero son deficientes. They make mistakes and commit sins, Ellos cometen errores y además pecan, but they are asked to repent. pero se les pide que se arrepientan. And Jesus walks among the lampstands, the churches, and has a wonderful relationship with them. Y Jesús camina entre las lámparas y tiene una relación muy buena con todos ellos. And through these messages, the Master tries to correct people, support, keep people, and encourage his people. Así es que como maestro, él trata de apoyar a la gente, de corregirla y de animarla. So they are called to love him, Así es que están llamados a amarle. and they are affirmed that they are loved. Y ellos afirman que son amados también. True disciples will also be victorious because Jesus is victorious. Y los verdaderos discípulos serán victoriosos simplemente porque Jesús ha sido victorioso. So, as in the Gospel, so Revelation mentions disciples as being involved in service and mission. Así es que, al igual que en los evangelios, Apocalipsis también menciona que los discípulos se involucran en el discipulado y en el servicio. As the Gospel's Revelation does not only stress the love of Jesus, but also the disciples' love. Y al igual que en los evangelios, Apocalipsis no solamente enfatiza el amor de Jesús, pero también el amor de los discípulos. As in the Gospel's own Revelation, Jesus is worshipped by the disciples. Y al igual que en los evangelios, también en Apocalipsis, Jesús es adorado por sus discípulos. And as in the Gospel's own Revelation, Jesus participates with the disciples in a marriage celebration. Y al igual que en los evangelios, también en Apocalipsis, Jesús participa con sus discípulos en una celebración matrimonial. Now, the clearest discipleship relationship is found in Revelation 14, verse 4. La relación más clara del discipulado la encontramos en Apocalipsis 14:4. It says that the 144,000 follow the Lamb wherever he goes, akolutheo. Dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, a Coluteo. And this is a clear discipleship term. Y este es un término del discipulado eminentemente claro. So the 144,000 are portrayed as standing proleptically with Jesus on Mount Zion and singing their song of praise for their redemption. Así que los 144,000 se muestran como estando prolépticamente con Jesús en el monte Sión y cantando su canto de alabanza por su redención. According to chapter 7, they have come out of a very difficult time. Y de acuerdo al capítulo 7 han salido victoriosos de un tiempo de angustia o de tribulación. They now triumph with the Lamb. Y han triunfado con el Cordero.
So what does following the Lamb include according to Revelation? ¿Qué es lo que implica seguir al Cordero de acuerdo a Apocalipsis? Jesus loves us and has redeemed us and set us in a new position Jesús nos ama, nos ha redimido y nos ha colocado en una nueva posición and will come again to take us to himself. y vendrá por nosotros para llevarnos a sí mismo y consigo mismo. So instead of rejecting fallen humanity, caught in all kinds of cruelties, Jesus elevates those who do not deserve it. Así es que en vez de rechazar a la humanidad caída, que se ve envuelta en toda clase de vicios y crueldades, Él eleva a todos aquellos que no lo merecen. Sure, we have to accept that. Pero por supuesto tenemos que aceptar eso. But Jesus does not give up on us. Pero Jesús no se da por vencido con nosotros. And so he wants his disciples to follow him in selfless love for others. Así que quiere que sus discípulos lo sigan en un amor que se niega a sí mismo al alcanzar a otros. As a priest, Jesus constantly intercedes for people. Como sacerdote, Jesús intercede constantemente por su pueblo. And so we must also be caring and inventive in approaching people. Así que debemos de seguir la misma tónica en acercarnos a la gente. As a lamb, Jesus died a violent death while refraining from any form of violence. Como Cordero, Jesús murió una muerte violenta al mismo tiempo que se abstuvo de cualquier forma de violencia. And so his disciples have also to be non-violent. Así es que sus discípulos también no tienen que ser violentos. His disciples are also to provide a future for people. Sus discípulos también deben mostrar un futuro para la demás gente. They need to have open ears for others. Necesitan mantener sus oídos abiertos para lo que digan los otros. His followers cannot look the other way when injustice reigns, because Jesus does not do that either. Y sus discípulos no pueden mirar hacia otro lado cuando haya injusticia, porque Jesús no hizo eso. Jesus has the best in mind for his servants, and so they should have also the best in mind for others. Y Jesús tiene lo mejor en mente para sus siervos, así que sus siervos también deberían tener lo mejor en mente para los demás. So following the Lamb has to do with separating from false religious systems. Así que seguir al Cordero tiene que ver con separarse de los sistemas religiosos falsos. But if I follow Jesus and he was a man of the Spirit, I should be filled with the Holy Spirit. Y si yo soy un seguidor de Jesús y Jesús estaba lleno, seguía al Espíritu y estaba lleno del Espíritu, yo también debería estar lleno por el Espíritu Santo. Jesus was the man of prayer, and so should we be. Y Jesús era un hombre de oración y así deberíamos ser nosotros. Jesus was the man of God's word, and disciples need to be grounded in the word of God. Y Jesús era un hombre de la palabra de Dios y nosotros debemos estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Jesus was a gentle person, pure in heart, and a peacemaker. Jesús era una persona gentil, puro de corazón y además era un pacificador. And we should be that too. Y nosotros deberíamos ser iguales. Jesus lived for others and served others, and disciples do the same. Jesús vivía para los otros y servía a los otros y los discípulos deberían hacer lo mismo. Jesus proclaimed the Gospels and healed humans, and Jes- his followers are involved in the same mission. Jesús proclamaba el Evangelio y sanaba a los humanos y sus discipulados deberían estar involucrados en la misma misión. And so it goes on. I will skip that, but just look at the image of Jesus that you get in the Gospels and other in the New Testament, and what you see in Jesus has to be reflected in us. Y hay bastantes otras características de las cuales ahorita no vamos a ver, pero ustedes vean la imagen de Jesús tal y como es presentada en los evangelios y tal como ven esa imagen, así es como deberíamos ser nosotros.
So discipleship in Revelation emphasizes an intimate relationship between the disciple and the Lord. El discipulado en Apocalipsis enfatiza una relación íntima entre el discípulo y su Señor. The disciples follow the biblical teachings and an ethical lifestyle. Y los discípulos siguen las enseñanzas bíblicas y tienen un estilo de vida cristiano ético. But they proclaim also the gospel and the last message while waiting for the second coming. Y proclaman también el Evangelio y el último mensaje para el mundo mientras esperan la segunda venida de Cristo. Here are a few final thoughts. Algunos pensamientos finales. So becoming a disciple is not a second level experience after baptism. El convertirse en un discípulo no es una experiencia de segundo nivel que comienza después del bautismo. People must embrace Jesus and his basic teachings before baptism. Las personas deben abrazar a Jesús y sus enseñanzas básicas antes del bautismo. On the other hand, baptism is not the end. Pero en la otra parte, el bautismo no es el final. But nevertheless, newly baptized members must receive attention, responsibilities, and training. Los miembros recientemente bautizados deben recibir mucha atención, responsabilidades y capacitación. So there is still an emphasis to be laid on biblical teachings. Así es que todavía hay un énfasis que hacer en las enseñanzas bíblicas. We should always enjoy learning from Scripture, and I'm so glad that I can do that and have enough Bibles. Siempre deberíamos de estar dispuestos a aprender de las enseñanzas bíblicas y yo estoy muy contento de poder hacerlo y tener muchas Biblias. And then there is the other point, ethical behavior. Y luego está el otro punto, un comportamiento ético. You see, the problem is sometimes that people are orthodox. Ustedes ven, el problema es que muchas veces las personas son ortodoxas. So they support orthodoxy, but lack in orthopraxis. Así es que ellos apoyan la ortodoxia, pero están deficientes en la ortopráctica. Yeah, orthodoxy means the right doctrines, but orthopraxis the right lifestyle. Ortodoxia significa las doctrinas correctas, pero ortopráctica significa un estilo de vida correcto. It's possible to be very orthodox, but still a very nasty person. Es muy posible ser muy ortodoxo, pero aún así ser una persona muy desagradable. Yeah, and we face in the church unacceptable and abusive behavior, unfortunately. Pero desafortunadamente en la iglesia encontramos este tipo de comportamiento muchas veces. And therefore we cannot only proclaim the right doctrines, but we must reflect the character of Jesus in church and in everyday life. Así es que no solamente tenemos que proclamar las doctrinas correctas, pero tenemos que reflejar el carácter de Jesús en la iglesia y en nuestra vida diaria. And the last point here is the idea of mission. Y la última frontera es la idea de misión. And I cannot say much here because we are out of time. Y no puedo decir mucho, no puedo extenderme ahorita porque ya casi se nos terminó el tiempo. I would suggest that Jesus has showed us how to do evangelism. Pero lo que sí voy a decir es que Jesús nos mostró cómo debemos de practicar, de hacer el evangelismo. He chose a group of 12 people and trained them for a longer time. And with these 12 people, he won the world for himself. Él escogió un grupo de 12 personas y los entrenó por un largo periodo de tiempo. Y con estas 12 personas, él ganó el mundo para sí. So Jesus is not just the model in what to preach, but also in how to do that. Así es que Jesús no solo el modelo en alcanzar, sino que en cómo alcanzar a hacerlo. So discipleship is an important topic for the church in these days. Así es que el discipulado es un tema muy importante para la iglesia estos días. It has to do with mission, but it is more than mission. Tiene que ver con la misión, pero es mucho más que la misión. It starts with baptism, but it continues beyond baptism. Comienza con el bautismo, pero va mucho más allá del bautismo.
It is an exciting chance also and task for pastoral ministry, but also for others. Y es una tarea muy excitante, muy agradable para el ministerio pastoral, pero también para todos los demás. Discipleship means that all of us, follow wholeheartedly our Savior's life, teachings, and model of ministry. El discipulado significa que todos nosotros seguimos de todo corazón la vida de nuestro Salvador, sus enseñanzas y su modelo de ministerio. And he gives us peace and blessings and guarantees the victory. Y Él nos da su paz, nos da sus bendiciones y nos garantiza la victoria. Okay, thank you very much, Ekehard, for this presentation. We have some questions. La primera pregunta es la siguiente. Ser un discípulo implica seguir a Jesús. Okay. Pero ¿cómo sé que estoy siguiendo al Jesús correcto? Déjame explicar un poquito esto de aquí. Ok, espérame, solo déjame decirle esto y luego la explicación. Sí, So being a disciple means following Jesus, but how do I know that I'm following the right Jesus? And Joel is going to expand a little bit on this right now. Hoy en día, incluso dentro de la iglesia adventista, vemos que se enfatizan a diferentes tipos de Jesús. Un ejemplo es un Jesús que es todo amor, que todo lo perdona, que no discrimina a nadie, que parece que no le importa la ley, que no le importa nuestro comportamiento, etc. Okay, this stems from the fact that even in Adventism right now, there are many Jesuses, if you will, that are being taught. For example, the first Jesus that is being taught is a Jesus that is all-encompassing love and all forgiveness, and he forgives us no matter what, and he doesn't care however many times we fall, and he is just a pure love. That's one of the Jesus figures that we are being taught. Otros enfatizan a un Jesús que sí se preocupa por nosotros, que enfatiza que debemos seguir sus enseñanzas, vivir una vida práctica como que él vivió, pero algunos consideran que este es un Jesús extremista, un Jesús legalista incluso. Okay, and others depict him as a Jesus who truly cares, but it requires that we follow his teachings and that we live according to them, but they go to the extremes of picturing him as a legalist Jesus. Otros señalan que hay un Jesús que puede ser una combinación de estos dos Jesús mencionados anteriormente, pero enfatizan el hecho de que nosotros como discípulos no debemos juzgar a las otras personas, no debemos corregirlas, no debemos criticarlas de repente, porque Jesús es el que se va a encargar finalmente de esas otras personas. Okay, and the third option is sort of like a hybrid between the first two that I said. He's all love, but then he's also requiring the commandments to be observed. And they go so far as to say that we should not judge the persons because we are not called to judge anybody, but that Jesus will do that, and he will go ahead and give everyone what they deserve according to however they have behaved. Entonces vemos que hay diferentes Jesús, incluso estas diferencias se pueden ver dentro de la iglesia adventista. ¿Cómo puedo yo reconocer al verdadero Cristo y cómo yo puedo ser un verdadero discípulo y no saber que estoy de repente siguiendo a un Jesús complaciente, que no me prohíbe nada, que no se preocupa por mi estilo de vida, etc.? Okay, so here's the final question, Doctor. It's even in Adventism, there are all these images of Jesus and all these depictions. And as a true disciple, how do we know which one of them to follow? Which Jesus is the really true one that we as disciples must follow? One who cares about me and but does require for me to follow his teachings. How do I know which Jesus to follow? Yeah, now, first of all, we have to say that if we would not have scripture, we would not know much about Jesus.
Okay, Primer- so yeah. Primero tenemos que decir que si no tuviéramos las escrituras no sabríamos mucho de Jesús. I mean, Jesus is being mentioned in some non-biblical literature, but we don't get much out of that concerning his teachings and his lifestyle. A Jesús se lo menciona en mucha literatura que no es bíblica, pero no obtenemos mucho de esa literatura en lo concerniente a su estilo de vida y a sus enseñanzas. So in other words, we believe the Bible is the word of God. We have to go there and see what Jesus is being portrayed in scripture. Así es que realmente nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos lo que ésta enseña y realmente tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar cómo es que la palabra de Dios nos muestra cómo es Cristo. Yeah, now the problem comes when we talk about this, that all of us have certain backgrounds. Y hay otro problema cuando hablamos de esto, que todos nosotros tenemos diferentes trasfondos. So we come from different cultures and the cultures affect us. We have parents and we have a certain family history and we are, somehow this has influenced us too. Yeah. Debemos reconocer también que nosotros venimos de diferentes lugares, de diferentes culturas y esto nos afecta. Tenemos padres, tenemos familias dentro de las cuales hemos crecido y estas seguro han tenido un impacto en lo que nosotros creemos. Now, for example, if you have parents which are very legalistic, it's very likely that you start out with a Jesus who is also legalistic. Ok, por ejemplo, si ustedes tienen padres que han sido muy legalistas, es muy probable que ustedes resulten siendo legalistas. Or vice versa. O viceversa. That you have some kind of Jesus who's condoning everything, as Joel has pointed out. Sí, que ustedes tienen un Jesús que está perdonando lo que sea, así como Joel mencionó anteriormente. So if the question is, what is the right Jesus? I think the only true chance, if we don't want to project ourselves into Jesus or make Jesus a projection of ourselves, is to go to Scripture. Así que al final de todo, si queremos seguir al Jesús correcto y no hacer que Jesús sea una proyección de nosotros o nosotros proyectarnos en Jesús, realmente al lugar donde tenemos que ir es a las Escrituras. And now when we read Scripture, we have to read that repeatedly. Y cuando leemos las Escrituras, tenemos que leerlas repetidamente. We have to read that again and again and again. Tenemos que leerlas una vez y otra vez y otra vez. So when I have finished one Bible, I'm not just reading, I'm also underlining. Así que cuando yo termino de leer nuevamente otra Biblia, no solamente estoy leyendo, estoy subrayando. And then I take a new Bible and start underlining. And Y I have luego, underlined a number of Bibles. y luego agarro otra Biblia y comienzo a subrayarla de nuevo. Así es que tengo cualquier cantidad de Biblias subrayadas. And if you carefully read, you may be corrected just by reading. Y si ustedes leen detenidamente, ustedes pueden ser corregidos simplemente por leer con mucho cuidado las Escrituras. Yeah. And so we may be able to correct the one-sided picture that we have of Jesus. Así es que podemos en ese respecto llegar a corregir la imagen de un solo aspecto que tenemos de Jesús. But you have to read and study. Pero tienen que leer y estudiar. And there's another point. I think apart from the reading, we have the community of believers. Y hay otro punto. Además de la lectura, tenemos la comunidad de creyentes. And it's good to talk to other people. Y es bueno hablar con otras personas. Yeah, and they may have a different image, and they may have the opposite problem that we have. Y ellos pueden tener una imagen diferente. De hecho, pueden tener una perspectiva totalmente opuesta a la que nosotros tengamos. And the truth may be between us. Y la verdad puede encontrarse entre mi perspectiva y la de la otra persona. So if you have a person who is very legalistic concerning Jesus and one
Jesus who condones everything, probably the middle ground is the right thing. Y si tenemos a una persona que que cree un Jesús extremadamente legalista y el otro un Jesús extremadamente permisivo, posiblemente la verdad esté en el terreno intermedio. And then we should not simplify. Y al final no deberíamos de simplificar tanto las cosas. You see, we had a Sabbath school lesson recently, and someone said, we should teach as Jesus did. Jesus was very simple. Everyone could understand him. Ustedes se recuerdan que estudiamos en la cartilla recientemente que en la educación que deberíamos enseñar como Jesús enseñó. Realmente Él enseñaba de una manera bien sencilla y de esa manera deberíamos de enseñar nosotros. But this is not the Jesus I read in Scripture. Pero ese no es el Jesús que yo encuentro en la Escritura. Yeah, I mean, he tells a parable and the people don't understand anything. Él enseñó en parábolas y muchas veces las personas no comprendieron nada de lo que dijo. I mean, they hear there's a sower and he sows his seed and so on, but what it means they don't get. And the disciples ask, what do you mean with that? Por ejemplo, en la parábola del sembrador y la semilla, la gente no entendió nada. Incluso los discípulos vinieron y le preguntaron, ¿y qué quisiste decir con eso? And then he says, even I'm talking in parables so that with seeing eyes, they may not, so that they don't see with seeing eyes and don't hear with hearing ears. Y Jesús les dijo, yo estoy enseñándoles en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. So has Jesus taught simple things? Yes, he has. Así que ¿ha enseñado Jesús cosas simples? Por supuesto que sí ha enseñado Has cosas Jesus simples. taught profound things difficult to grasp? Yes, he has. Pero también él enseñó cosas difíciles de comprender y por supuesto sí enseñó cosas difíciles. And this is just an example that I'm giving. This is true for other things too. Y esto es solo un ejemplo que yo estoy dando. Esto también se aplica a otras cuestiones, otros temas. He has made profound statements, for example, where we still wrestle today how to understand them. Y Jesús también enseñó cosas muy profundas que aún ahora, miles de años después, todavía estamos tratando de entenderlas. So, and this is good Así es que esto es bueno. because faith teaching and faith and so on has to be simple to some extent, and it has to be something for people who have grown over time. Ujú. Sí, así es que las cosas deben ser simples, enseñadas de una forma simple hasta cierto punto, pero también deben ser para personas que quieren dedicar el tiempo para poder comprenderlas. Yeah? And the same is true for other things. Was Jesus always loving? I mean, he allowed the young rich ruler to leave. We would have probably stopped him and said, you should become a member of the church. Jesus lets him go. Y nos preguntamos si Jesús fue siempre muy amante, por ejemplo, con el joven rico, lo dejó que se fuera. Pues nosotros probablemente lo hubiéramos agarrado y le hubiéramos dicho, usted tiene que hacerse miembro de nuestra iglesia. Yeah. So, I mean, he loved him, but he did not accept him under each and every condition. Okay. Él lo dejó que se fuera. No lo aceptó bajo las condiciones en que el joven quería ser discípulo de Jesús. And then here, Jesus is not just talking pleasantly. Hear him speak to the Pharisees, the wars against the Pharisees, for example. Yeah. Y hay ocasiones en las que Jesús no habla de una manera muy agradable. Por ejemplo, los ayes en contra de los fariseos. Realmente eran bastante fuertes. Yeah. But on the other hand, see his love, how he deals with people, and even if he confronts them, in most of the cases they follow him. Pero también vemos cómo él es amor. Él cómo sana a las personas y al confrontarlas, las llama a seguirlo. So therefore I'm saying
if you say Jesus is very difficult, no, not necessarily. Jesus is very simple, no, it's a mix of both. Así es que lo que estoy diciendo en resumen es que si usted dice que Jesús es muy simple, no estoy diciendo, y que Jesús es muy difícil de entender, no, tampoco estoy diciendo eso, es una mezcla de ambas cosas. So therefore we need to be lifelong learners. Así es que necesitamos ser aprendices de toda la vida. And this is exciting to learn, to get to know God and Jesus better than we do now. Así es que esto es muy, muy agradable aprender a conocer a Jesús y aprender a profundizar sobre Dios y todo lo que encontramos en su palabra. Thank you very much, Ekihar. La segunda pregunta es la siguiente. Los discípulos de Cristo, en la época de Cristo, que luego se convirtieron en apóstoles, muchas veces denunciaron y confrontaron las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y también denunciaron el abuso de autoridad. Nosotros como discípulos, hoy en día, ¿deberíamos tener esa actitud o deberíamos dejar que solamente Dios juzgue a esas personas que de repente enseñan doctrinas falsas o que cometen abusos de autoridad dentro de la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Okay, so here's the question that the original 12 disciples, which then became the apostles, except for Judas, okay, then became the apostles, often denounced the abuse of authority and false doctrines, and they denounced it and also took action against it. So right now, bringing this to the present time, sometimes in our church we encounter abuse of authority and false doctrines sort of trying to permeate the church. What should we do? Should we act like them as disciples, quote unquote, and denounce these abuses, and judge the false doctrines and those who are preaching them? What should be our attitude with regards to these points as disciples? I would say this is part of what it means to be a disciple. You have to stand up for the master. Yo diría que esto es una parte de lo que significa ser un discípulo. Ustedes deben representar a su maestro y actuar como él hubiese actuado. No, I mean, if you have false doctrines or other things, Jesus has given us a mandate in Matthew 18. If your brother sins, go and talk to him. Ok, si ustedes encuentran falsas doctrinas, Jesús nos ha dado un mandato y alguien que las está enseñando, Jesús, encontramos un mandato que Jesús nos dio directamente en Mateo 18. Ve tú y habla con tu hermano. O sea, ve directamente y habla con tu hermano. Yeah, and it's not just, I mean, the text suggests, because there are different readings, suggests that it's not just if it is directed against me, something affects me, but even if it affects others. Y no es simplemente, el texto no solo se refiere si me afecta a mí, sino que se refiere también si afecta a otros. Now, typically, we may need to distinguish between the person and what the person portrays and believes and so on. Yeah? Y es importante distinguir entre la persona en sí y lo que la persona representa o está enseñando. There's also a difference if someone, I mean, we should do something in each case, and how we do that best, this is a difficult thing. We need to be helped by the Holy Spirit and pray about that. Ok, es posible que tengamos que hacer algo diferente en cada caso, y cómo saber qué hacer, eso es bastante difícil. Debemos orar y pedir que seamos guiados por el Espíritu Santo. What we have in Matthew 18 is basically what we call church discipline.
Lo que encontramos en Mateo 18 es básicamente lo que llamamos la disciplina eclesiástica. It has to do by, and this is what Jesus says, do something. Y eso es lo que Jesús dice, hagan algo. The point is, it is not to be judgmental, and it's not in order to put people down, but to help people. This is the point. Y el punto es de no ponerse a juzgar o de estarlo juzgando, sino que de no denigrar a la persona, sino que de ayudar a la persona. De eso se trata. Yeah. And then you have different steps. You talk to the person. If the person says you're right, the issue is clarified and changes his behavior or mind. Y hay varios pasos a dar. El primer paso es hablar con la persona, y si la persona entiende y me dice y le dice, ok, usted está en lo correcto, entonces realmente se soluciona la situación y ya la persona se abstiene del error que estaba cometiendo. And then Jesus says, if that is not the case, then there are other steps to come. You take one or two more with you, and finally you take it to the church. Y Jesús dice, si eso no funciona, hay otros pasos que se pueden dar. Lleva usted a 2 o 3 testigos con usted, y si eso no funciona, pues finalmente los lleva a la iglesia. Yeah, and in some countries we have abandoned that. En algunos países se ha abandonado esta práctica. Yeah, so to a large extent in the United States, this is no longer practiced. Y de alguna manera, realmente en los Estados Unidos, esta práctica se ha abandonado en su mayor parte. Then you have other countries where it's extremely practiced. Y luego tenemos en otros países que se practica en forma extrema, o sea, demasiado. Yeah, for whatever minor reason, people may be disfellowshipped. Por cualquier razón, por mínima que sea, las personas son desfraternizadas. And it may be even for the wrong reasons, with the wrong motives, Y posiblemente por las razones equivocadas, o más bien por los motivos equivocados. If you consider church discipline as a punishment, this is wrong. Si ustedes consideran que la disciplina eclesiástica es un castigo, ese concepto está equivocado. So take 1 Corinthians 5. There's a man who lives with his mother-in-law, and Paul says you have to disfellowship them Por ejemplo, so that he may be saved. Por ejemplo, tomen el ejemplo de 1 Corintios 5, del hombre que vivía con la mujer de su padre. Pablo le dice que tiene que ser separado, o sea, desfraternizado, pero para que pueda ser salvado. Yeah. So therefore, yes, I think you cannot just let this go. And you have to keep, again, the question, yes, Jesus says, don't judge. On the other hand, he says, don't forget to address this issue. It has to be addressed. Y tenemos que recordar que si bien Jesús dice que no juzguemos, por el otro lado dice que, miren, tengan cuidado, esta situación tiene que ser enfrentada y tiene que ser solucionada. Yeah, there may also be a difference sometimes. I had an old gentleman in my church. He had different views on the festivals of Booth. He felt this festival of Booth has still to be kept in a literal sense. Festival of Booth. Booth. Yeah, the last festivals. The tabernacles. Yeah. Okay. Por ejemplo, el doctor menciona que en su iglesia había una persona que tenía una cierta una cierta creencia de que los festivales, las fiestas judías debían ser observadas, particularmente la fiesta de los tabernáculos, y pensaba que aún en nuestros días esa fiesta debería ser celebrada. No, this was his hobby horse.
Digamos que esta era su idea favorita. He had this since decades with pastors before me. Y dice que eso lo enfrentó con muchos pastores por décadas, incluso antes de que el doctor llegara ahí. He talked to me here and there about this topic. Y me hablaba mucho acerca de este tema, bastante seguido. But he did not disturb the church. Pero realmente no estaba afectando a la iglesia. Yeah, so he did not on a large extent try to change the church. Así es que no estaba tratando en mayor parte de cambiar a la iglesia. So in this case, the church board, I mean, we never considered him to put him on a church discipline. It was not necessary, we felt. Así es que por la manera como él se estaba comportando, ni siquiera nunca tratamos de llamarlo y ponerlo en disciplina. Realmente no estaba afectando la vida de la iglesia, era simplemente su creencia. We had another case with a lady, and we disfellowshipped that lady. Tuvimos otro caso con una hermana, con una señora, y en ese caso sí desfraternizamos a esta persona. And after we disfellowshipped her, she made a real change. So this doesn't happen often, but in this case it did. Probably it shocked her, and she gave her life a turn and came back to the church and became a member again. En el caso de ella, en cuanto fue desfraternizada, dio un giro completo. Entonces, no siempre pasa eso, pero en el caso de ella fue para mejorar. Dio un giro tal que regresó a la iglesia y se volvió a convertir en miembro. And became an active member. Y no solamente miembro, sino que un miembro activo. Yeah. So we have a responsibility. How we do that, we have to see. And this is dependent on the case. Así que tenemos una responsabilidad. Lo que hagamos depende de cada caso. Tiene que ser tratado particularmente para cada caso. Was there more, or was that about the question that was asked? Did I answer the question? Que si respondió la pregunta, dice. Yes, okay. Yes, that's fine. Yeah. Thank you. 3 more questions. Edgar, voy a leer la que ha puesto Carlos Banner en el chat. ¿Cómo hacer comprender a la iglesia, sobre todo a través de los planes y proyectos propuestos por los campos misioneros, que ser discípulo de Jesús va más que leer la Biblia todos los días, asistir al templo cada sábado, entregar los diezmos y ofrendas y ganar un alma para Cristo? Okay, here we have a question that says, how do we make the church understand, most of all through the plans and proposed projects for the missionary fields, the mission fields, that being a disciple of Jesus goes beyond reading the Bible every day, going to the temple each Sabbath, giving your tithe and offerings, or winning a soul for Christ? So the question is, if I understand it correctly, there's more than mission and more than adherence to the doctrines, correct? Si he comprendido la pregunta correctamente, es que hay más acerca de ser un discípulo que adherencia a las doctrinas y cumplir con la misión. Let me explain briefly. Muchas veces aquí en Sudamérica, desconozco la realidad de otros continentes, se enfatizan mucho los programas. Hay programa de mayordomía, programa de discipulado, un día completo de mayordomía, por ejemplo, pero en muchas ocasiones, no siempre, se enfatiza el discipulado como un estilo de vida, sino el discípulo es la persona que guarda el sábado, da sus diezmos y ofrendas, pero muy poco se enfatiza el estilo de vida. Okay, so it has to do with what mainly happens in South America,
in the southern division, South American division, there's an emphasis on the special projects. For example, there's a stewardship day, for example, and the whole day's emphasis is on stewardship and what it implies. And then there's another day that it's of discipleship, but the emphasis of disciple is basically on attending church, giving your tithes and offerings, and just being an overall nice person instead of focusing on the lifestyle. Sí, ¿verdad, Joel? Sí, yes. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo entender a los miembros de la iglesia que el discipulado es más que un programa, es más que dar tus diezmos, más que asistir a la iglesia los sábados, etcétera? So how do we make church members understand that discipleship goes beyond all this, beyond just giving your tithes and offerings, beyond going to church on Sabbaths, beyond singing, beyond following the specific programs of the church? Yeah, this is a difficult issue. Es un punto muy difícil. Because it's sometimes easier to acknowledge something intellectually than to change one's behavior. Porque muchas veces es más fácil aceptar algo intelectualmente que cambiar el propio comportamiento. And sometimes it's easier to do something than to be someone. Y muchas veces es más fácil hacer algo que ser alguien. But the question is how to change that. Y la pregunta es, ¿cómo cambiamos eso? Yeah. See, I mean, certainly we can talk about that. We can preach about that. We can have small groups who emphasize that. Ciertamente podemos hablar de eso, predicar acerca de esto, tener grupos pequeños que hablen al respecto. But this is one of the conundrums for pastors. And I have pastored 16 years before doing other work. Pero este es realmente uno de las cosas más difíciles para los pastores. Y la verdad es que yo fui pastor por 16 años antes de dedicarme a hacer otro trabajo. Because sometimes a pastor asks himself, what have I achieved? Porque muchas veces el pastor se pregunta, ¿qué es lo que yo he logrado? Has my sermon made a change? ¿Será que mi sermón ha realizado un cambio en las personas? I think one point that we should not neglect, and this is what you find also in the New Testament. This is the personal example. Ok, aquí hay un punto que no deberíamos dejar de lado, y esto lo encontramos en muchos puntos del Nuevo Testamento, y esto es lo que les quiero mencionar. So, I mean, we certainly have to point out that it is not enough to be involved in mission and not enough to have the right doctrines, but we have to be Christ-like. And this we have to talk about, certainly. Ok, es importante saber que no es suficiente involucrarnos en la misión y no es suficiente adherirnos a las doctrinas, sino que tenemos que ser como Jesús. O sea, reflejar realmente el carácter de Jesús. But then the point is, with all our mistakes as pastors, we should still try to model that. El punto es que aún con todos nuestros defectos y errores como pastores o como miembros, deberíamos de tratar de modelar esto que estoy mencionando, de reflejar el carácter de Jesús. And this is what you find when Paul says, for example, be imitators of me as I'm an imitator of Jesus. Y por ejemplo, esto es lo que Pablo dice cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesús. Okay, now I give you an example, and I hope this is not offensive. It's not meant to be offensive.
Les voy a dar un ejemplo y espero que no se sientan ofendidos porque la verdad es que no es con el propósito de que sea ofensivo. I became a vegetarian when I was about 18 years old. Yo me convertí en vegetariano cuando tenía 18 años. And when I then befriended my wife, we discussed also what we would like to eat. Y cuando conocí a mi esposa y nos hicimos novios, discutimos realmente qué era lo que deberíamos comer. And we agreed we would live a vegetarian lifestyle. Y llegamos a la conclusión y acordamos que viviríamos un estilo de vida vegetariano. And also we trained our children this way. Y por supuesto que también nuestros hijos les enseñamos este estilo de vida. Now, I had a church, I had multiple churches, but this is one church, and they had potluck. Yo pastoreé muchas iglesias, pero tenía esta iglesia en particular y ellos tenían, tenían la comida al final del culto. Se tenían como un convivio. So you bring your dish, others bring their dish, and you can eat from everyone. Así es que en estos lugares una persona lleva un plato, otras personas llevan otro plato y así usted puede comer de todo lo que llevan los demás. So we came there, and some people brought meat, and other people brought other food, and so on. And we ate our food, and if it was vegetarian food. Ok, y vimos que unas personas trajeron carne y otras personas trajeron otras cosas y nosotros por supuesto traímos nuestra comida vegetariana y eso fue lo que comimos. And then some people said, "Why don't you try my dish?" And it was meat. Y unas personas me dijeron, ¿y por qué no prueba mi plato? Y era carne. And we said, we would love to try your dish, but see, we are vegetarians, and I hope you can understand that we just don't eat meat. Entonces nosotros le dijimos, nos encantaría probar su plato, pero fíjese que nosotros somos vegetarianos, así es que simplemente no comemos carne. Yeah. So that was basically it. I never preached about vegetarianism. Así es que eso fue todo. Yo nunca les prediqué un sermón acerca del vegetarianismo. Simplemente fue eso lo que pasó. What happened was church members were bringing vegetarian dishes now to church. Así es que lo que pasó después es que los miembros de la iglesia estaban trayendo platos vegetarianos a los convivios de la iglesia. And at the end, there was no meat any longer for the potluck. It was just vegetarian. Y al final ya no había más platos de carne en los convivios, sino que todo era vegetariano. Yeah, I don't know what they ate at home, and that is not my concern. Yo no sé qué es lo que ellos comían en su casa y eso no era asunto mío realmente. Sometimes the church member says, "Now see, I have prepared a dish which has no meat. Would you try it?" And we said, "Sure, we like to try that." Así es que ahora los miembros de iglesia nos decían, hemos preparado un plato y no tiene nada de carne ni nada animal. Nos encantaría que lo probara. Y el pastor les decía, sí, por supuesto que nos encantaría probarlo. Yeah. See, in this case, I saw some change, at least when it came to our potluck. En este tipo de casos, por ejemplo, que les menciono, vi que se efectuó un cambio, por lo menos en los convivios de la iglesia, ¿verdad? And this is what I mean is just live your life as a model for others. Así es que eso es lo que les quiero decir al final de cuentas en respuesta. Solo vivan su vida siendo un modelo para otros. Now, if your life is convincing, others may feel that it is necessary not just to keep the commandments and do mission, but to follow you also in kindness and other things.
Así es que si realmente su vida es un modelo y está reflejando lo que debe, otros van a ver que no solo es cuestión de seguir la misión, ni seguir las doctrinas, sino que también ser bondadoso y ser como usted, que es el modelo. And I must confess, I had also people who were a model for myself. Y yo también debo confesarles que había personas en la iglesia que fueron modelos para mí. And I'm very grateful for these church members and pastors and whoever, yeah, because they helped me to see dimensions that are important for Christian life that I was lacking. Así que y yo estoy muy agradecido por estos miembros de iglesia, pastores y otras personas que me sirvieron como modelos, que me ayudaron a ver dimensiones en las que yo estaba deficiente o que simplemente no las tenía. Muchas gracias, Ekehard, por ese testimonio que acabas de darnos. So thank you for the testimony, Pastor Eckhart. You're welcome. Ekehard, tenemos la última pregunta aquí, porque ya el tiempo nos está ganando. La pregunta se enfoca en la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Okay, so we have the last question, and it's focused on the Great Commission on Matthew 28, 19 and 20. En algunas iglesias o en algunos territorios, enfoquémonos específicamente en la iglesia adventista. En algunos territorios se dice que debemos ahorita enfocarnos en bautizar y no tanto en hacer discípulos, en el proceso de discipulado, de enseñanza, porque Jesús viene pronto y no hay tiempo para esto. ¿Tú crees que esa perspectiva es realmente buena, es saludable para la iglesia? Okay, so here's the situation, especially with regards to Adventism worldwide. In some fields, for example, there's the belief that there's no time. Jesus is coming soon, so there's no time to make disciples, to disciple the persons. So you're just focusing on baptizing them, and the focus is lots of baptisms and lots of converts, but you're not really making them disciples. Is this approach the correct one? Yeah, I have the impression that the South American division has changed the approach some years ago, to some extent at least. Tengo la impresión de que la división sudamericana cambió su enfoque, por lo menos hasta hace algunos años. I mean, what does it help? What does it help to baptize 100,000 people, and then the union president says we are happy if we keep 7,000? Why should I baptize 100,000 if at the end only 7,000 are left? Dice que de qué sirve que la iglesia vaya y bautice 100,000 personas y que el presidente de la unión diga, yo estoy muy contento de que se bautizaron 100,000 personas, pero realmente solo 7,000 se quedan en la iglesia. O sea, ¿de qué sirve que bauticemos 100,000 si al final solo 7,000 realmente se van a quedar? Yes, and therefore the issue of numbers could become, I'm not, let me say this, I'm not completely opposed to numbers. La verdad es que tenemos que referirnos al punto ese del enfoque sobre los números. Yo quiero decirles que yo no me opongo a los números. I mean, as a pastor, I had a goal of how many Bible studies I would want to have for myself, apart from the church members. Como pastor, yo tenía una meta de cuántos estudios bíblicos tenía que tener yo, que tenía que estar por encima de lo que tuvieran los miembros de iglesia. Yeah, we also set some baptismal goals as a church, not too high, but for us it was high in a very secular society. Y también establecíamos algunas metas de bautismos que no eran tan altas, pero para nosotros sí eran bien altas, dada la sociedad secular en la que nos encontrábamos. We even set, and this is unusual, I think, for Europe, we set, in the larger church I had 2 dates for baptism.
we said, we will in this year have 2 dates for baptism without having candidates. Por ejemplo, en Europa, que es una sociedad muy secular, cuando yo estuve pastoreando, establecíamos 2 fechas para bautismos y teníamos estas 2 fechas sin siquiera tener candidatos bautismales. This gave us a goal, and we were praying for that goal and working toward that goal. Así es que eso lo que nos daba era una meta y estábamos trabajando para conseguir esa meta, pero también estábamos orando para lograr alcanzar esa meta. But as a church board and the church, we said, we will not baptize someone if the person is not ready, not just to get numbers. Pero como iglesia, como junta de iglesia y como la directiva, nosotros llegamos a la conclusión de que no vamos a bautizar a alguien si no está listo simplemente para levantar los números. Now, at the end, we needed more baptisms than the 2 that we had said. Y al final necesitábamos más bautismos que los 2 que habíamos establecido. I mean, this is a very interesting question, which is also at my heart. Esta es una pregunta muy interesante que también está muy cerca de mi corazón. Because if you look at the World Church and you see that you have almost 70% of people that you baptized losing again, something must be wrong. Porque si ustedes ven las estadísticas de la Iglesia Mundial y que vemos que el 70% de las personas que se bautizan se están yendo, hay algo que no estamos haciendo bien. So therefore, the question is, and I think this is where the South American division changed to some extent the approach, so that you try to nurture people who have been baptized. Y en esto regreso al enfoque que cambió la división sudamericana, el cual más bien está tratando de discipular, de apoyar y de enseñar a las personas que se están bautizando. Mm-hmm. Now let me say something about my personal Bible studies. Déjenme decirles algo acerca de mis estudios bíblicos personales. I felt that I needed a set of Bible studies that I have worked out. Yo llegué a la conclusión de que necesitaba un set de estudios bíblicos que yo había hecho, yo había trabajado. And these Bible studies, they between 35 and 50. Y estos estudios bíblicos que llegaron a ser entre 35 y 50, I used them for people who were willing to study Bible, to be, maybe at the end to be baptized. y los utilicé para personas que realmente tenían la intención de estudiar la Biblia con miras finalmente a ser bautizados. Now, first of all, I used these Bible studies not just for non-Adventists, but also for Adventists, for our young people. Y no solamente utilicé estos estudios para personas no adventistas, sino también para adventistas, mayormente para jóvenes. When I was baptized as a young fellow, 15 years old, because in Europe you baptized later, I had maybe 5 or 6 Bible studies. Sorry, could you repeat that last part, Doctor? When I was baptized, before I was baptized, I had maybe 5 or 6 Bible studies. I had grown up in the church. Antes de que yo fuera bautizado, yo crecía en la iglesia. Y antes de ser bautizado, yo tenía quizás 5 o 6 estudios bíblicos que ya estaba dando, incluso antes de ser bautizado. But what I later found, I felt I have to give our young people the entire set of Bible studies. And I told them, you know that because you have grown up in the church. Pero yo también comprendí que debía de interesar a los jóvenes en dar estudios bíblicos. Y comprendí eso porque yo les dije, ustedes también han crecido en la iglesia. Entonces, esto es importante que ustedes lo hagan. But I will go over that again. First of all, that you not only know that we keep the Sabbath, but why we keep the Sabbath, for example.
Y es importante, por ejemplo, que ustedes comprendan que deben saber no solo por qué, no solo cómo guardamos el sábado o cómo se debe ser guardado, sino por qué lo guardamos, la And razón. secondly, so that you can share that with others. Y segundo, para que ustedes puedan compartir esta verdad del sábado. And I had no problem to have these young people in my Bible studies. Así es que no tuve problema para incluir personas jóvenes en mis estudios bíblicos. But doing that over a longer period of time created also a relationship. Y durante ese periodo más largo de tiempo se estableció una relación personal con estos And then estudiantes. oftentimes what I did, I even used someone else, a church member, so going with me. Y también utilizaba el método de invitar a otros miembros de iglesia a que fueran conmigo. When these people were baptized, even the Adventists, young people, Y cuando estas personas fueron bautizadas, incluso los jóvenes adventistas, I continued with the Bible studies. yo continué con los estudios bíblicos, aún después de For bautizados. example, I would study with them the book of Daniel and the book of Revelation. Y después, ya cuando se habían bautizado, estudiaba con ellos los libros de Daniel y de Apocalipsis. And it was early, I think I was pastors for 4 or 5 years when I did that with a young lady. And Y, yeah. yes, sorry. Yeah, I had a young lady in Adventist, Yeah, go ahead, sorry. growing up in the Adventist church. She got her Bible studies, she was baptized, and then I continued after baptism. Él se recuerda específicamente de una joven, And that was, are you frozen? Maybe let me check Edgar. Yes, maybe he's frozen. Just a second, please, in order to. Edgar, ¿estás allí? Yeah, it doesn't seem to work. Yes. Yeah, almost done. Do you want to continue? It's a difficult job. Yes, he's coming. He's coming. Good. I prefer to translate in a paper. Okay. Sorry, Okay, I lost my connection. Sorry. Yeah, no problem. So there was this young lady. I gave her Bible study. She has grown up in an Adventist family, and she was baptized. Estaba esta jovencita que creció en una familia adventista y yo le di los estudios y se bautizó. And then I continued after baptism to meet with her. Y después del bautismo me continué reuniendo con ella para seguir dándole estudios. And I took her even to Bible studies with non-Adventists, the family who. Y la llevé conmigo para dar incluso a estudios bíblicos a una familia no adventista. And later she said to me, you see, the time you spent with me after baptism was more important for me than the time before baptism. Y ella me dijo después de eso, el tiempo que usted pasó conmigo después del bautismo fue mucho más importante que el tiempo que había pasado conmigo antes del bautismo. Yes, she studied theology and became a pastor then. Y ella estudió teología y se convirtió en pastora. Yeah. So in other words, I think, I mean, mission is in my heart, but you have to think about what is the best possible approach, not just to baptize people for numbers' sake, but really to keep them in the church and help them to grow and become efficient in the church as disciple of Jesus.
Así que la misión es algo que está muy cerca de mi corazón, pero es importante que nuestro enfoque no sea solamente en los números, sino que tenemos que ayudar a las personas a crecer dentro de la iglesia, a ser los discípulos y que se vuelvan eficientes en la iglesia y que se involucren en todos los aspectos de la iglesia, y así vamos a lograr que sean discípulos y se mantengan en la iglesia, que no se vayan a ir de ella. And keep in mind that Jesus was training a very small group of 12 people. Y por favor no pierdan de vista que Jesús estaba entrenando a un grupo pequeño de únicamente 12 personas. But this made all the difference. So Y esto fue lo que hizo toda la diferencia. So numbers are not unimportant, but they are also not too important. So we should not be obsessed with numbers. Así, los números son importantes, pero no son tan importantes. Realmente no deberíamos de estar obsesionados con los números. Thank you. Yeah. Thank you very much, Ekehard. Es la opinión, por si acaso para quienes se preguntan, ¿no? Esa es la opinión de Ekehard, pero yo creo que es una opinión válida. Ekehard, how many years did you work like a pastor before to come to the BRI? Yeah, I was working 16 years as a pastor. Continued in between my studies. 16 años como pastor. And then I was ministerial secretary for a union and had also the education department. Él dice que antes de... And then I worked for the division, and then only I came. Por favor, Edgardo. Sí, fue 16 años, luego sus estudios, luego fue secretario ministerial de la unión donde se encontraba, luego continuó estudiando y finalmente trabajó para la división, pero pastoreó sí por 16 años. Uh-huh. Gracias, Ekehard, por compartir con nosotros su experiencia esta noche. Ekehard, quizá para terminar, ¿quisieras hacer la oración final, por favor? So, Dr. Ekehard, if you would like to have the final prayer, and I will translate also. Okay, good. Lord, thank you for the time we could spend together and with your word. Gracias, Señor, gracias por el tiempo que pudimos compartir juntos y por tu palabra. And we, dear Father, we thank you especially for Jesus, who has become one of us. Y muy especialmente, Padre, te damos gracias por Jesús, quien se convirtió en uno de nosotros. And who has showed us who you are. Y que nos mostró quién eres tú. We have become his disciples. Y nos hemos convertido en sus discípulos. And we attempt to follow him. Y tratamos de seguirle. And we confess that we love Jesus. Y confesamos que amamos a Jesús. Still there is a lot to do in our lives and a lot to grow in each respect. Pero siempre hay tanto que debemos de hacer en nuestras vidas y tanto que debemos crecer en todos los aspectos. But we thank you for salvation. Pero te damos gracias por la salvación. We thank you that we have a mediator each day. Y te damos gracias porque tenemos un mediador cada día. We thank you that we can come to you. Y te damos gracias porque podemos venir directamente a ti. And we thank you for the hope that we have of Jesus' second coming. Y te damos gracias por la esperanza que tenemos de la segunda venida de Jesús. And thank you also that you trust us to help with your mission and to people. Y te damos gracias porque confías en nosotros para ayudarte en esta misión de alcanzar a las demás personas. Help us to present Jesus in the right way. Ayúdanos a presentar a Cristo Jesús de la manera correcta. And be true disciples. Y ser verdaderos discípulos. We pray all of this in the name of Jesus our Lord. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ok, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos ya, como les anuncié, de acuerdo al programa. Goodbye, Ekehard. Thank you very much. Greetings to Jerry. Good night, everybody. Thank you again very much.